le hago una relación sucinta de cómo yo llegué a la unidad y por qué, qué es lo que pasó durante mi actuación y después contestaría las preguntas que ustedes quieran. Mire, el gobierno del presidente Macri, en enero del año 2016, firma un decreto. En los considerandos del decreto entendía que había que desplegar acciones concretas y efectivas para contribuir al esclarecimiento de quiénes fueron los autores y partícipes del atentado, y remarcaba también en los considerandos de esos decretos, como así también determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos que al obstruir, entorpecer y desviar la investigación del mismo, procuraron la impunidad de los responsables del hecho. Ustedes saben que esta unidad se crea por un compromiso que asume el gobierno de la Argentina en el año 2005 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí habían hecho reclamos muchas de las víctimas del atentado y la Argentina en ese momento asume la responsabilidad por el atentado por no haber podido preverlo y también dispone una serie de indemnizaciones a quien fueron víctimas de ese atentado. Esa secretaría que se acordó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la Secretaría AMIA, comúnmente denominada Secretaría AMIA, y que tenía por finalidad, en el decreto de nuestra designación que acepté no en forma individual, sino consensuada con las autoridades del radicalismo. Esa unidad tenía dos funciones. Una, apoyar la investigación que hacen los jueces y los fiscales del atentado, qué podíamos aportar nosotros desde el Poder Ejecutivo, y la otra función que tenía esta unidad a mi cargo era, estábamos como querellantes representando al Estado en la causa denominada de encubrimiento, causa donde se investigaba la responsabilidad del doctor Galeano, que había sido el juez que había iniciado la investigación después de colocada la bomba, de algunos de los funcionarios de su juzgado, de los fiscales que habían actuado en esa causa, de los jefes de los organismos de inteligencia de entonces e incluso del propio presidente Menem. Cuando nosotros llegamos a la unidad, muchos de los abogados que estaban trabajando en la querella, esto era en enero, en febrero se terminaba la feria judicial, muchos de los abogados que estaban trabajando en la unidad, nosotros no echamos absolutamente a nadie, al contrario, le propusimos a algunos de ellos si querían seguir en la investigación, que no teníamos ningún tipo de inconveniente. Incluso recuerdo que en ese equipo estaba trabajando la hoy ministro Gómez Alcorta. Ella renunció al patrocinio que tenía, a la representación que tenía en ese momento. Y bueno, no había muchos abogados que conocieran esta causa. Allí interviene la doctora Carrió, que me comenta, mirá, dice, cuando se le hizo el juicio político a Galeano, trabajó mucho conmigo en ese juicio político la doctora Stillman, que hoy es diputada nacional por la coalición cívica. Así nos contactamos con la doctora Stillman y ella empieza a asistir y a representar al Estado Nacional en la querella denominada por encubrimiento. Y bueno, a medida que avanza la marcha de la querella, es donde empiezan a aparecer los inconvenientes con el ministro Garabano y con algunos de sus funcionarios. El ministro, por el decreto de creación de esta secretaría, todas las cuestiones inherentes al desarrollo de la querella, a la actividad que debíamos desarrollar, recaían en la persona que estaba al frente de la unidad, en este caso en mi persona. No obstante esto, en un primer momento no decía los motivos, colaboradores del doctor ministro, del anterior ministro, concurrían a las audiencias y permanentemente sugerían cosas a los abogados que estaban en la querella, a la doctora Stillman, al doctor Strackman, al punto tal que esto se hizo tan insostenible, y ahora voy a explicar por qué, que los abogados de la querella terminaron renunciando a representar al Estado por el hostigamiento permanente que hacían algunos de los colaboradores del ministro. Esto motivó de parte nuestra más de una queja al ministro, diciendo que, bueno, aclaremos cómo son las cosas. Si nosotros somos los responsables de orientar la querella en la causa de encubrimiento, que no nos vengan a entorpecer
ni a fijar criterios distintos a los que la querella entiende deben fijarse. Es por eso, y después de algunas peleas con la doctora Stillman, que el ministro saca una resolución, si mal no recuerdo era la 314 de abril del año 17, donde vuelve a reafirmar que todas las cuestiones inherentes al desarrollo de la actividad de la unidad deben ser resueltas y tramitadas por su titular. Pero no obstante este reiterativo concepto en las normas, en los hechos se actuaba de otra manera totalmente distinta. Que no se podía hacer, no había que tener un criterio muy activo, que no había que preguntar algunas cosas, que a algunos testigos no había que interrogar, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, si ustedes, yo no sé si está en la denuncia o no, no recuerdo ahora, pasó mucho tiempo, pero si ustedes tienen oportunidad de leer la renuncia de la doctora Stillman allí describe muy bien lo que pasaba con los representantes del ministro. El doctor Miguel Inchausti era, entre comillas, el ministro, y decía que había que hacerle caso a él de las cosas que se hicieran en la querella. Allí la doctora Stillman en su renuncia habla de los problemas que tiene con Inchausti, que se denominaba él el enlace con el ministro, comenta cómo su actuación se ve dificultada, habla del criterio disímil que tienen los representantes de ministros y que los quieren imponer en la querella, que no querían una querella activa. Dice la doctora Stillman, que era la que más concurría a las audiencias, que la actitud que tenían los representantes del ministro impedían la búsqueda de la verdad y que provocaban reiterados conflictos. Esto motivó en su momento que la doctora Carrió presentara una denuncia ante la Oficina Anticorrupción para que se investigara la conducta de estos funcionarios del Ministerio de Justicia que entorpecían la labor de la querella. No sabemos qué pasó en la Oficina Anticorrupción, y luego cuando esto se agrava y ya la doctora Stillman renuncia definitivamente al poder, la doctora Carrió, por estos motivos que yo le estoy invocando, es que le presenta, no sé si ustedes recordarán, un juicio político, un pedido de juicio político al entonces ministro Garabano. Siendo ella diputada nacional, presenta un pedido de juicio político a Garabano, ¿no? ¿Cómo actuaron en los días previos a los alegatos, donde había que ir a sostener la acusación de los imputados? Me solicitan a mí, a pesar de que decían de que nosotros en la unidad fijáramos los criterios en la querella, me notifican a mí que les tengo que dar copia de cuáles iban a ser los alegatos de la querella. Cuando reciben los alegatos de la querella, revocan el poder a todos los abogados que estaban actuando en la querella, apoderan a nuevos apoderados, algunos de ellos que no estaban en condiciones de actuar en causas judiciales por la función que tenía en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, apartan a los abogados de la querella y van y piden la absolución de algunos de los imputados, entre ellos de Mullen, Barbaquia, que habían sido los fiscales de la causa, Delfino Palacios, que había tenido actuación en la policía de la ciudad. Y bueno, ahí se produce, digamos, la pelea total con la unidad, y nos vamos y dejamos de cumplir ese tipo de responsabilidades. Dicho esto, digamos, esto toma, yo lo dije en su momento hicimos la denuncia penal. ¿Por qué hicimos la denuncia penal? También lo quiero aclarar. En la audiencia donde se presentan los alegatos y aparecen nuevos apoderados pidiendo la absolución de algunos de los imputados, los abogados de las otras querellas comienzan a decir, desconociendo por supuesto lo que pasaba en el ministerio, estas diferencias de criterios que había, comienzan a hablar que desde la unidad AMIA que estaba a mi cargo se habían cometido delitos de encubrimiento, abuso de autoridad. Frente a estas imputaciones que se hacían en forma genérica y que a nosotros nos rozaban, fue que nosotros hicimos esa denuncia penal a la que el presidente hacía mención, para que se investigue a todos, no solo al ministro, que se nos investigue a nosotros también, a ver si nosotros habíamos cometido algún tipo de ilícito. Esta denuncia creo que fue archivada, si mal no recuerdo, después de un dictamen del fiscal Rívolo, que entendía que los hechos denunciados no constituían delito. Esto nosotros lo dijimos en su momento, le hicimos un informe al presidente Macri de lo que había ocurrido, lo dijimos todo en su momento. Seguramente esto toma notoriedad
ante la publicación que hace el periodista Verdisco hace pocos días atrás, a la que agrega un audio, que sí reconozco que es un WhatsApp que me mandó la vicepresidente Michetti, que tenía interés en saber, ella tenía algún tipo de amistad con alguno de los imputados y quería saber cómo marchaba la querella. De todos modos, creo que el audio inapropiado quizás, que no sé cómo se hizo público tampoco, inapropiado quizás, no es el hecho más grave, señor presidente, de lo que ha ocurrido durante nuestro desempeño en la AMIA. De última es el interés que muestra por una determinada causa. Acá hubo actos de obstrucción a la querella que se constituyeron con resoluciones ministeriales, con decretos del Poder Ejecutivo, con disposiciones del Ministerio de Gobierno de ese entonces, que apuntaban a obstruir la labor de investigación que estábamos llevando adelante para determinar las responsabilidades de quienes habían investigado este atentado. Ahí nosotros nos pusimos a dar cuenta de que no tenía el gobierno anterior, pese a lo que declamaba, mucho interés en saber qué había pasado en la AMIA. Y esto le digo, ¿por qué esto? Primero, cuando le preguntábamos por qué este interés en pedir la absolución de alguno de los imputados, las razones que se nos daban eran que eran amigos del presidente o amigos del ministro. Cuando nosotros le decimos que esta no es una razón para tomar una posición frente a una querella, menos en una causa como esta, decía, bueno, pero hay que tratar porque son amigos. Esta era la razón que se nos daba para decir que no acusaran. ¿Y por qué digo que no había mucho interés en averiguar lo que pasó? Mire, nosotros cuando llegamos encaramos este tema desde dos puntos de vista. Primero, nosotros en la investigación del atentado a la AMIA, le digo para que lo sepan, porque algo vamos a tener que hacer en la Argentina con ese atentado, es una causa que no se mueve, hace 20 años que esa causa no se mueve. ¿Y por qué no se mueve la causa donde se investiga el atentado? Porque en la Argentina existe una, entre comillas, tradición jurídica que dice que si los imputados no están presentes, las investigaciones no pueden avanzar. Lo que sería un juicio en ausencia o algo parecido, según nuestros jueces, si bien no hay ninguna norma que lo impida, dicen que no se puede avanzar en las investigaciones. Como ustedes saben, hay iraníes imputados que se niegan a cumplir con los requerimientos de la justicia argentina, con lo cual la causa está paralizada. Y por otro lado, en esa causa se han acumulado masas estériles de información sin estrategia de interpretación, ni exploración, ni tácticas esbozables de sistematización investigativa y con nula voluntad de rozar intereses del poder real. Entonces avanzamos en dos temas. En ver cómo podríamos modificar el marco legal para que la investigación no siga parada, por un lado, y por otro lado, incorporar tecnología que permita precisamente a esta masa estéril de información acumulada, tenía en aquella época algo de 300.000 fojas la causa, ver cómo podíamos avanzar en la investigación. ¿Qué hicimos entonces? Yo hacía una analogía, no son causas iguales. Y sé que lo que voy a decir es un tema que genera discusión en el campo doctrinario y en el campo jurídico. Yo hacía una analogía. Creo que en la historia judicial argentina hay dos causas que por su importancia y trascendencia emergen sobre el resto de las causas. Una, sin duda, es el juicio de las juntas. Yo no tengo ninguna duda de que esa es una batalla jurídica que dieron jueces y fiscales en la Argentina que marcó un hito en la historia judicial argentina. Y ustedes recordarán que para que no haya impunidad, hubo que modificar normas procesales. Se modificó el Código de Justicia Militar. Si nosotros no hubiésemos hecho esas modificaciones legislativas, íbamos camino a la impunidad. Y acá creo, y esta es la analogía que yo hago, si nosotros no adecuamos un marco legal para avanzar en investigación AMIA, créanme que vamos derecho a la impunidad. Y en cuanto a la incorporación de tecnología, en el mes de mayo del año 2016 se hizo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya un seminario donde uno de los temas que se trataba en esa Corte Internacional era cómo se habían investigado los atentados que habían sufrido en el mundo, los atentados terroristas como el de la AMIA, qué tecnología se había utilizado, cómo habían legislado los países para no paralizar la investigación.
y quiénes estaban en condición de proveer ese software, por llamarlo de alguna manera, o esa tecnología necesaria para avanzar en la investigación. Pudimos conseguir que gente de la unidad vaya a La Haya, fueron legisladores también. Recuerdo que otro de los legisladores que fue el actual gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Bueno, después que vino la gente de la unidad de La Haya, nos empezamos a contactar con las consultoras que manejaban este tipo de tecnología, avanzamos en los contactos, pero tampoco nunca pudimos conseguir que el ministerio mostrara interés en incorporar tecnología a la investigación que nos pudiera permitir saber qué había pasado. Por eso digo, no había ni interés en aportar a la investigación del atentado, y sí un interés muy marcado en que algunos de los responsables del encubrimiento fueran absueltos, ¿verdad? Es decir, ustedes saben que esa causa AMIA se pagó con plata de los servicios de inteligencia $400.000 a Tejeldín, que se compró el testimonio de Tejeldín para desviar la investigación hacia una determinada vía, ¿no? Bueno, eso motivó que la actuación de Galeano, permitiendo el pago de este soborno, más los fiscales que se comprobó en la causa conocían esto, más quienes habían aportado el dinero, el presidente Menem, el jefe de inteligencia del presidente Menem, fueran los que estuvieran procesados en esta causa llamada de encubrimiento y de la que se pretendía que nosotros fuéramos a pedir la absolución, ¿no? O sea que, si ustedes me permiten a mí, yo tengo que sacar una conclusión. Miren, yo provengo de un partido, el Partido Radical, que nos podrán imputar muchísimas cosas, pero si de algo podemos hacer gala y hemos predicado con el ejemplo, hemos sido siempre muy respetuosos del Poder Judicial y nunca hemos interferido en ninguna investigación. Acá ya venían criterios diferentes conmigo, que no provenían solo del enfoque legal, sino provenían esas diferencias entre el gobierno del PRO y quien habla, no provenían de los criterios legales, sino de los criterios con que había que actuar ante la justicia y cómo había que evitar que el Estado tratara de buscar otra cosa que no sea la verdad. Y hemos predicado con el ejemplo, lo digo porque yo les recuerdo a ustedes que el doctor Ilia, cuando asumió la presidencia de la Nación, fue visitado por los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que le llevaron su renuncia, y el doctor Ilia dijo que cómo le van a presentar la renuncia a él si ellos están precisamente para controlarlo. Recuerden ustedes el gesto de Alfonsín cuando le ofrece a Luder integrar la Corte Suprema de Justicia, que había competido con él en las elecciones. Y si ustedes recuerdan un reportaje que le hicieron a Estracera, cuando todavía la Procuración dependía del Poder Ejecutivo, Estracera actuaba en el juicio de las juntas, y comenta que en un encuentro que tuvo con Alfonsín, Alfonsín le dijo: yo no tengo ninguna instrucción que darle, haga usted lo que quiera. Entonces, quienes estamos formados en esta concepción, tuvimos muchos problemas políticos en el manejo de esta querella, porque evidentemente el gobierno del presidente Macri tenía una intención, o por lo menos demostraba una intención o una voluntad, que creía que las causas judiciales podían ser manejadas desde el poder político. Y yo creo que esto es lo que hay que evitar. Nosotros lo que debemos lograr en la Argentina es reconstruir la supremacía de la ley sobre el poder. La ley en la Argentina muchas veces se ha sometido al poder y el poder a los intereses privados de quienes lo detentan. La ley muchas veces en la Argentina no ha expresado su vigencia, sino que ha expresado su impotencia. Y muchos jueces en la Argentina, es lamentable decirlo, se han sentido más cómodos siendo jueces del poder que siendo jueces de la ley o de la Constitución. Y los jueces en la Argentina, y esto lo digo porque se habla de una reforma judicial, y creo que la única reforma judicial válida no pasa por ayornar un código o por decir si la Corte va a tener 2 o 3 salas, pasa porque entendamos desde la política y desde el Poder Judicial que los jueces deben actuar con total independencia. Y créanme que tienen todas las garantías para hacerlo. Cobran los mejores sueldos, las mejores jubilaciones, no pagan impuestos. Cuesta muchísimo remover un juez, los cargos son vitalicios. Quiere decir que si se colocan en condiciones de vulnerabilidad, es culpa de ellos. Y de la impunidad, de la corrupción, la política tendrá que hacerse cargo en muchas cosas.
pero de la impunidad que se hagan cargo los jueces, ¿verdad? Entonces creo que los jueces tienen todas las garantías para hacer valer su independencia. Y como la gente observa cómo actúan, es que esas garantías las considera privilegios del Poder Judicial y no garantías para hacer valer su independencia, ¿no? Esto es más o menos sucintamente lo que nosotros quisimos hacer en la unidad, aportar elementos a la investigación de la causa AMIA. Incluso trabajamos, el doctor Pais, que está presente, puede dar más cuenta que yo, en la posibilidad de modificar el marco legal para que la causa no se paralizara. Incorporar tecnología, por otro lado, creo que es indispensable para que se sepa lo que pasó. Y por otro lado, estar en la querella, que no tuvimos el acompañamiento, al contrario, fuimos muy hostigados durante el desarrollo de la querella, ¿no? Esto es más o menos sucintamente lo que pasó. Si les interesa conocer, mire, incluso en el proyecto de ley que está en el Senado, yo me tomé el trabajo de visitar las universidades argentinas. Recorrimos las universidades argentinas, hicimos reuniones con los titulares de las cátedras de Derecho Penal, de Derecho Procesal, a ver qué posibilidades había de avanzar en la modificación de un marco legal que nos permitiera avanzar y que la investigación no terminara paralizada. Bueno, después este proyecto de ley, no sé qué suerte corrió en el Senado, pero creo, y aprovecho la oportunidad para decirlos, que desde el Poder Legislativo habría que ver la posibilidad de generar un marco legal, y soy consciente de las discusiones que esto va a generar, pero avanzar en la modificación de un marco legal que permita que la causa AMIA no siga parada por un lado, ¿verdad? Y la incorporación de tecnología que permita superar el estado de estancamiento que tiene.